antes de orar. Vamos a buscar Primero de Reyes, capítulo 12. Primero de Reyes, capítulo 12. Verso 25. Ahí comienza a reinar Jeroboam, un rey perverso y malvado. Este rey había oído el consejo de los ancianos y de los jóvenes, y al final se dejó llevar por el mal consejo. Miren lo que dice el verso 28. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey, ¿qué cosa? 2 becerros. Y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Este rey levantó 2 dioses falsos y metió al pueblo en la idolatría. El pueblo de Israel completo, que ya estaba dividido, ahora había caído había caído en la idolatría, había aceptado que esos eran los dioses que lo habían sacado de Egipto. Se había olvidado de todo lo que Dios había hecho. Dice el verso 29, y puso uno en Betel y otro en Dan. Y miren lo que dice el verso 30. Y es lo que da motivo al mensaje. Recuerden que estoy predicando una serie exegética, lo que dice el texto. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Oremos. Padre, gracias porque eres bueno. Gracias por tu palabra que llena nuestras vidas. Y te pedimos en esta hora que el Espíritu Santo, que vive en cada uno de nuestros corazones, pueda satisfacer nuestra necesidad espiritual en el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Así que este rey sometió al pueblo en la idolatría. Por eso he titulado el mensaje. En medio de este contexto sucedió algo. Surge el profeta Elías, que lo vamos a ver más adelante en el capítulo 18. Surge un hombre de Dios para enfrentar ese mal, uno solo. Porque los demás estaban tras los baales, estaban tras los becerros, estaban en otras cosas. Surge uno de parte de Dios para enfrentar eso. Por eso he titulado el mensaje Elías, el fiel profeta de Dios que enfrentó el mal. Surge, y la idea que quiero compartir es la siguiente: el pecado debe ser enfrentado para que el pueblo de Dios no pierda su rumbo. El pecado hay que enfrentarlo, sea quien sea. Hay que enfrentarlo, porque si no se enfrenta el pecado, el pueblo de Dios pierde el rumbo. Hasta aquí el pueblo de Dios estaba extraviado. Un detalle interesante en el contexto es una expresión que aparece en el capítulo 13, en el versículo 5. No solamente habían introducido la idolatría, no solamente el reino estaba dividido. Mira lo que dice el verso 5. Dice esta es, o sea, la Reina Valera. No, sí, esta es la internacional. Dice, el altar se rompió. Dice la Reina de Valera, el altar se rompió, también lo traduce. El altar de Dios fue quebrado. Y el pueblo comenzó a tener otro tipo de relación. En vez de adorar a Dios, estaban adorando a los becerros. Hay gente que no le da importancia a la adoración. Déjeme decirle que la adoración es muy importante. Desde lo personal hasta la adoración corporativa, que es como se llama profesionalmente, de grupo. Los grandes problemas de la historia en la Biblia han estado relacionados con la adoración. ¿Quién fue expulsado del cielo?
Satanás. ¿Cuál era su misión? Ministrar la adoración al pueblo de Dios. O sea, de la creación, los ángeles, delante de Dios. Vamos al Antiguo Testamento. Cuando se plantaron los becerros, ¿qué problema hubo? Adorando. Números 32. Vamos aquí ahora a la vida de Salomón. ¿Cómo está la vida de adoración de Salomón antes que el reino se divida? Postrado delante de los ídolos de sus mujeres, adorando dioses falsos. Trajo la ruptura del reino, se dividió el reino, entre otras cosas, por un motivo de adoración. Es importante nuestro corazón delante de Dios. Eso es lo que Dios estima. Es muy, 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 muy importante. Ahora aquí, en una catástrofe, el altar de Dios que representa el lugar donde el pueblo iba a adorar, destruido. No había comunicación. ¿Cómo está el altar de Dios en tu vida? Está destruido. Está empolvado porque otras cosas le están tomando el tiempo a Dios. Una de las cosas que compartíamos en el viernes aquí, que compartíamos también en el tiempo de los líderes, que fue muy bueno, es que cuando estamos muy ocupados y no tenemos tiempo para orar y no tenemos tiempo para visitar a un hermano, eso se llama comunión. Y no tenemos tiempo para leer la Biblia, eso se llama dejar que Dios me hable. Porque en la oración nosotros hablamos con Dios. A través de este libro que es la palabra de Dios, Él nos dice lo que nosotros debemos hacer. Pero si yo oro y oro y oro y oro y no leo la Biblia, eso está mal. Porque es una relación, ¿qué cosa? Quebrada. Yo hablo nada más y no oigo lo que Dios me dice. Hay gente que dice, yo estoy orando. Estás leyendo la Biblia, estás obedeciendo. Porque si uno ora y ora y ora, habla con Dios nada más, pero no quiere escuchar a Dios. Porque Dios nos habla por su palabra, nos habla a través de algún hermano, pero específicamente por su palabra, en la parte personal, en la vida relacional. Hay algo que está quebrado ahí, que no está bien. Y si no tenemos tiempo para eso, con todas las situaciones que vivimos, pero no somos los peores, significa que estamos más ocupados de lo que Dios quiere que estemos. Es cuestión de tiempo que se derrumbe el altar. Cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo que se desplome una vida, porque son grietas muy peligrosas. Si no estoy orando, si no estoy leyendo la Biblia, si no estoy teniendo comunión con mis hermanos, el altar de Dios se está derrumbando. Vamos a pensar, hoy tenemos aquí como decir la plataforma, pero vamos a verlo como en los tiempos bíblicos. El altar era una piedra a la vez. Cuando iban a levantar un altar, no tenían cemento, no tenían bloques bien formados. Lo que hacían era piedras rústicas y las colocaban. Esa es la imagen que quiero que tengan. Muchas piedras, iba una a la vez y se iba armando el altar, pero se derrumba también una a la vez. Y puede ser que se haya caído una piedra y alguien no muestre mucha atención, mucha importancia. Eso no tiene nada que ver. Una piedrecita, mañana se cae otra. Y pasado se cae otra. Y pasado se cae otra. Y llega el momento que se derrumba el altar. Una de las peores cosas que estaba pasando aquí ahora mismo era que el altar de Dios estaba derrumbado. Por eso, ¿cómo está el altar de Dios en nuestra vida? Ahí el altar de Dios estaba derrumbado y comenzaron a pasar una serie de situaciones y de cosas. Y una de las cosas que pasaron entre el capítulo 13 y el capítulo 18, cosas que llevaron a que el pecado avanzara, a que se destruyera la vida de las personas, lo he resumido en 5 cosas. División,
el reino se había dividido. Judá fue abandonado por sus hermanos y quedó solo en un lugar que se llamó Judá, y las otras tribus quedaron en el norte, que se llamó Israel. Y después la media tribu de Manasés se le unió. Había división. La división es el diablo. Sea quien sea y venga de donde sea. Cualquier espíritu de división viene de Satanás. El que sea. Viene del diablo. Viene a romper la comunión entre los hermanos. No es que nosotros tengamos que pensar igual. No es que haya que hacer en este caso en la iglesia todo lo que el pastor dice, como tampoco el pastor tiene que aceptar todo lo que la iglesia dice. Porque a veces las iglesias están equivocadas y hay que enseñarlas. Hay que enseñarlas. Hay que ir a la escritura y enseñarlas. No se trata de diferencias. Se trata del espíritu cristiano. Lo que está mal, tanto por un pastor o por quien sea, es una actitud que no sea cristiana. Eso está mal. No viene de Dios. Había división, había pecado. Estaban siendo ministrados o en este caso gobernados por el líder incorrecto, Jeroboam, un hombre que llevó al pueblo a la idolatría. Y hay una cosa que pasa aquí en la Biblia, en este contexto, de aquí en adelante. Cada vez que se menciona a Jeroboam, se le pone una cita debajo. Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. Esa cita, esa sentencia, lo va a acompañar a partir de ahora hasta que muere. Qué triste. Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. El que metió a Israel en la idolatría de los becerros. El que trajo los Baales. Ahí 400 profetas, 450 profetas de Baal ministrando a un Dios falso dentro del pueblo de Dios. Y el pueblo adorando, dividido en el sentido de todo tipo, mente, corazón. Había división, había rebeldía. Dios les había dicho una cosa y ellos habían hecho otra. Y en medio de todo eso, ese es el contexto real del pasaje. En medio de todo eso, se levanta el profeta Elías. Un hombre de Dios. Se levanta el profeta Elías, Dios lo llama y le dice: Elías, ve a hablar con Acab. Ya había muerto Jeroboam, este rey ya había muerto. Había muerto Jeroboam, habían pasado cosas con un varón de Dios que mandaron a hablarle al rey Roboam. Y Dios le dijo: ve allá y habla, pero no comas nada, ni bebas agua. Pero vino uno falso y le dijo a este varón de Dios: yo también soy profeta. ¿No fue así, hermano? Yo también soy profeta. ¿Sí? Vamos a sentarnos aquí y bebe. Y el varón de Dios se dejó engañar. Y comió y bebió. Y Dios le había dicho que permaneciera en ayuno. Y no hizo nada más que avanzar un poco. Y un león lo mató. Él iba en su asno. Y normalmente los leones atacan ¿a qué? Atacan al asno, que se lo quieren comer. El león lo mató a él. Y después, ¿saben lo que hizo el león? Se echó sobre el cuerpo y ahí permaneció. No se lo comió, lo mató y lo dejó ahí. Y se echó sobre él. Y todo el que pasaba, ¿ha leído eso? Todo el que pasaba veía cómo estaba muerto. Eso fue un asunto de desobediencia, de engaño. Porque no se puede dejar llevar por las apariencias. Si es profeta, tiene que profetizar. Si no, no es profeta. Si es cristiano, tiene que dar fruto. Si no, no lo es. Porque eso es lo que dice la Biblia. El árbol bueno no puede dar frutos malos y de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada.
Cuando uno se convierte, hay ciertas cosas que no están bien todavía y se van organizando. Y uno, a medida que uno se convierte, uno va cometiendo ciertos errores que va cometiendo, porque es un recién convertido. Pero a medida que va avanzando, ¿qué cosa? Se va cayendo lo que no es de Dios. Se va cayendo, eso es lo que debe ir sucediendo. Se va cayendo lo que no se parece a Dios. Van desapareciendo ciertas actitudes, van desapareciendo ciertos pecados, van desapareciendo ciertos vicios, van desapareciendo ciertas cosas que a Dios no le agradan. Porque el Espíritu Santo está trabajando en la vida de uno y lo está transformando a uno para la gloria de Dios. Y ese proceso se llama santificación y es un proceso. O sea, a los 30 años yo sigo en lo mismo. Es para analizar. 30 años caminando en el Evangelio y todavía parece que no soy cristiano. Ese profeta fue engañado porque se dejó llevar por la apariencia y le costó la vida tristemente. Fue una de las cosas que sucedió en el camino y sigue avanzando hasta que llega el capítulo 18. Por eso les invito a abrir su Biblia en el capítulo 18. Y hay una serie de reinados ahí, una serie, habían pasado. Imagínense que cada rey de esto gobernó casi 40 años. Y ya, o sea, es una lista lo que viene. Cómo había crecido la idolatría, cómo había pasado todo lo que había sucedido en Israel. Miren lo que dice el versículo 30. Y está conectado con lo que le mencioné al principio. Dice el verso 30 del capítulo 18. Entonces, voy a ver si es ese. Sí. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Los llamó. Y todo el pueblo se acercó. ¿Y qué cosa? ¿Qué hizo el pueblo? Se acercaron. ¿Y qué hizo Elías? Levantó, ¿qué cosa? El altar. Por ahí es que hay que comenzar. Desde el versículo que dice que el altar fue derribado en el tiempo de Jeroboam hasta ahora, han pasado muchos años, muchos reyes, todos hicieron las cosas mal, ninguno se dignó a levantar el altar de Dios. Y llegó el profeta Elías y levantó el altar, porque no podemos volver al camino si no está Dios. Si no tenemos en cuenta a Dios, lo primero que había que hacer es lo que hizo: levantar el altar de Dios. Levantó el altar de Dios. Restaurar el altar de Dios. Hay gente que se quiere restaurar en la vida cristiana. Después de cualquier situación, la que sea, Dios puede sacar a una persona de cualquier circunstancia, siempre y cuando la persona deje que Dios trabaje en su vida. Si no dejas que Dios trabaje, uno no puede salir adelante. Porque entonces uno luchando con Dios. Pero cuando uno deja que Dios trabaje en la vida de uno, sale del bache que sea. El que sea. El que sea, el más terrible, el que la gente piense que es imposible, sale. María Magdalena tenía 7 demonios y dejó que Dios trabajara en su vida y el Señor la levantó. La mujer que entró a Capernaum, que tenía una joroba, dejó que Jesús trabajara en su vida y fue liberada. El carcelero de Filipo, después de oír todo lo que escuchó del mensaje de Pablo y de Silas, que cantaban y hacían todas las cosas, cuando ocurrió el terremoto y pensó que se habían ido, y Pablo le dijo: todos estamos aquí, no te hagas daño. Cuando salió en medio de los escombros y todo eso, hizo la pregunta correcta:
Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y recibió la respuesta correcta. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Hay que dejar que Dios trabaje en la vida de uno si uno quiere salir adelante. Hay que levantar el altar de Dios de nuevo. Si se ha caído, hay que levantarlo. Hay que tomar el primer paso. Hay que dar ese primer paso de decir, como el hijo pródigo, que se cansó de estar comiendo sancocho y andar sucio y menospreciado, sabiendo que tenía un padre que estaba dispuesto a recibirlo. Pero de nada le valdría saber todo eso. De hecho, durante muchos años que no sabemos, no le valió. Pero un día se levantó y dijo, me levantaré e iré a mi padre. Y dio el primer paso camino a casa. Un paso a la vez. Un paso a la vez. Ya, cuando uno sale, no ve nada. Cuando uno sale del problema, que uno empieza a avanzar, no ve nada, no ve la solución de todo. Pero sigue avanzando un paso a la vez. Y va a llegar el momento que vas a empezar a vislumbrar la casa. Y empezar a reconocer. Y eso puede ser volver a Dios. Puede ser restaurar un matrimonio. ¿Cómo se restaura un matrimonio? Con la ayuda de Dios, un paso a la vez. Puede ser un paso a la vez. Puede ser una reconciliación, un paso a la vez. Lo que sea. Puede ser acercarme a la iglesia, un paso a la vez. Un paso a la vez. Y uno cuando a medida que va avanzando empieza a vislumbrar cosas. Y el hijo pródigo cuando salió de aquellas tierras lejanas no veía nada. Pero a medida que iba avanzando un paso a la vez, llegó el momento que vio el camino de su casa. Llegó el momento que vio su casa. Llegó el momento que tocó la puerta de su casa. Y llegó el momento que vio a su padre. Y su padre le dijo, este es mi hijo que se había perdido y lo he encontrado. Vamos a hacer una fiesta. Pero todo comienza con un primer paso. Dios está en el mismo lugar donde tú lo dejaste. Está ahí. En el mismo lugar donde lo dejamos. Ahí está. Elías volvió a coger las mismas piedras. No buscó otras. Era el mismo altar y lo reconstruyó. Y dijo, vamos a ver quién tiene la razón aquí. Si Baal o Jehová. Si los 450 profetas de Baal o este solo siervo que queda aquí. Este es el acuerdo. El Dios que sea Dios que se manifieste. Tienen ustedes la oportunidad. Y dice que los profetas de Baal comenzaron a hacer de todo desde la mañana hasta la tarde. Se cortaban porque era parte de eso, de citar a su Dios con sangre. Hicieron de todo hicieron. Mira lo que dice la Biblia en el versículo 29 del capítulo 18. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, o sea, hasta las 3 de la tarde. Por eso dice hasta la hora del sacrificio, las 3 de la tarde. Esa fue la hora en que Jesús fue crucificado. Se sabe la hora exacta, la hora en que Jesús murió. La Biblia tiene la hora exacta. Fue crucificado a las 9 de la mañana y estuvo hasta las 3 de la tarde la hora del sacrificio. Así que mientras el sumo sacerdote estaba en el lugar santísimo ofreciendo la sangre, ocurrió el evento cuando Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y el velo se rasgó completamente de arriba abajo. Qué impresión para el sumo sacerdote. Y dice después el autor de Hebreo que abrió un camino nuevo y hubo un terremoto y se levantaron los santos, se levantaron, resucitaron y se presentaron en el templo. A la hora del sacrificio estuvieron gritando hasta la hora del sacrificio, pero no hubo ¿qué cosa? Ninguna voz, ni que diera una respuesta, ni quien escuchase. Entonces Elías a todo el pueblo dijo, acercaos a mí y levantar el altar de Dios. Le dijo a los sacerdotes de Baal, ya terminaron.
ahora viene mi turno. Llamó al pueblo y le dijo, vamos a levantar el altar de nuestro Dios. El que había derrumbado Jeroboam con su pecado, con su desobediencia, con su mal liderazgo, con todo, lo había destruido y había provocado todo, estableciendo idolatría, en fin, todo. Bueno, de ahí la expresión que lo acompaña hasta el final de su vida. El que hizo pecar a Israel, el que quitó a Israel del camino correcto por el que iba. Porque el pecado hace que el pueblo de Dios pierda el rumbo. Y había perdido el rumbo. El pecado hace que perdamos el rumbo, hermano. Porque parte de la estrategia del pecado es engañarnos. Y cuando el pecado te dice, esta mujer es más hermosa que tu esposa, estás perdiendo el rumbo. Quieres sacarte del rumbo correcto. Y cuando el pecado te dice, tienes que buscarte una pareja fuera del reino, es para que pierdas el rumbo. Y cuando el pecado te dice que abandones a tu familia, por la razón que sea, es para que pierdas el rumbo. Por la razón que sea. Uno tiene que estar convencido cuál es el lugar correcto. Porque surgen propuestas de todo tipo. He conocido pastores que se han montado, conocí un pastor, nos conocimos en el aeropuerto. Y él iba para Miami y yo también iba en ese vuelo. Y le dije, oye, ¿qué vuelo, qué haces aquí? Me dijo, no, voy a Miami. ¿En qué vuelo te vas? No, en este. Yo me voy también en ese vuelo. Estuvimos conversando allá, llegamos a inmigración en los Estados Unidos, pasamos inmigración, todo bien. Le dije, ¿cómo está tu esposa? Me dijo, no, bien. Me dijo, ¿tú sabes que el niño tiene 2 meses de nacido? Y yo le dije, sí. Porque ahí intimamos, no era que yo no lo conocía, sino que pudimos intimar. 2 días antes de venir para Cuba, me dijo, voy a pedir una prórroga 1 mes. Le dije, no te dejes engañar. No. Es 1 mes. ¿Está bien? El mes se convirtió en 5 años. Hoy, no solamente no tiene a su familia, sino ni en ministerio. Se enfermó de los nervios y se volvió loco. El pecado te saca del rumbo. Eso hace el pecado. Te saca del rumbo, saca al pueblo de Dios de la línea correcta. Lo saca, es como un tren que lo descarrila y lo saca de lo correcto. Y eso fue realmente lo que sucedió. Entonces Elías vuelve a levantar el altar para que coja el rumbo correcto. Y el rumbo correcto siempre va a ser Dios. Levanta el altar, ya le hablé de eso. Pone el sacrificio. Pero cuando van a poner la leña, dice, pongan la leña, pongan el sacrificio. Y entonces dijo, algo más. Y le dijeron, ¿qué más hay que hacer, Elías? Dice, cojan agua del arroyo y traigan para acá. Todas las tinajas de agua que puedan. Y mojen todo esto aquí. Y los sacerdotes comenzaron a mojar toda la leña, todo. Y lo hizo correcto. Tomó 12 piedras en base a cada tribu. Verso 36. Cuando llegó, ¿qué cosa? Cuando llegó, ¿qué? La hora de ¿qué? Del sacrificio. Dice que los profetas de Baal lo hicieron hasta la hora de ofrecer el sacrificio de ellos. Dice, ahora, cuando llegó la hora de ofrecer, hay que ponerle detalle, hay que prestar atención a lo que la Biblia dice.
Elías no solamente quería agradar a Dios, sino que quería ser obediente. Esperó que el momento correcto. Él sabía que antes de las 3 de la tarde no podía sacrificar nada. Hay que esperar el tiempo correcto, hermano. Podemos tener mucho deseo de hacer cosas, pero parte de nuestra obediencia es hacer las cosas en el momento en el que hay que hacerlas. Nosotros no estamos acostumbrados a eso, porque nosotros vivimos en ya ni sabemos lo que es esto, un desorden total. Pero no podemos tener perspectiva del orden. Si a usted le dicen a las 4, es a las 4, no a las 4:30, ni a las 3:30 tampoco. Le dijeron a las 4. Si te dicen a las 2, es a las 2. Si te dicen en la esquina, es en la esquina. Si te dicen azul, es azul. Si te dicen rojo, es rojo. Si te dicen sí, es sí. Y si te dicen no, es no. El momento correcto, de la manera correcta, hay que esperar. Y Elías esperó. Y cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y el Dios de Israel, sea hoy manifiesto, ¿qué cosa? Que tú eres Dios. Porque hay duda aquí. Hay duda aquí de que tú eres Dios. Manifiéstate ahora mismo y muestra que tú eres Dios. El pueblo de Dios ya no sabía ni quién era Dios. Por eso es que a veces hay que enseñarlo. Le dijo: muestra quién es Dios. Porque este pueblo no sabe, porque está detrás de los Baales. Y dice la Biblia que descendió una columna de fuego del cielo. ¿Qué hizo? Tomó el holocausto, lamió todo el agua que había y aún las piedras. Oye, eso está fuerte. Eso uno lo lee así, para derretir una piedra. No sé cuánta temperatura. Las piedras, y no eran piedrecitas cualquiera, eran las piedras del altar. Todo eso se fumó. Se lamió todo eso, lo derritió todo, mostrando que era Dios. Y automáticamente, cuando Elías vio eso, le dio la gloria a Dios, pero dijo: aten a los profetas de Baal, y los tomaron a todos. Y dice la Biblia en el verso 40 del capítulo 18. Entonces Elías dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. El pecado hay que destruirlo. No al pecador, el pecado. Porque al pecado no se le puede tratar de otra manera que no sea lo que es. No se le puede llamar de otra manera, no se puede adornar. Es pecado. Es pecado. Esto es un contexto bajo la ley. Nosotros estamos bajo la gracia. Y ataron a los profetas de Baal. Y dijo: que no escape ninguno. Y se postraron, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison. Y allí, ¿qué cosa? La paga del pecado es la muerte. Y como estaba bajo la ley, los sentenció a muerte a todos. Y esa fue la manera en que se acabó la idolatría en Israel. Y el templo de Baal quedó convertido en una letrina. Y se destruyó todo eso, todo lo que estaba engañando al pueblo de Dios fue quitado. Así que al tener en cuenta este contexto y tener en cuenta de que Elías es el fiel profeta de Dios que enfrentó el mal, y si usted lee con calma, enfrentó muchísimo. Y la idea de que el pecado debe ser enfrentado para que el pueblo de Dios no pierda el rumbo. Hay 3 verdades que lo secundan. En primer lugar, el pecado debe ser enfrentado para que el pueblo de Dios no pierda su rumbo,
Porque el pecado divide el corazón del pueblo de Dios. Una de las cosas que hace el pecado es que divide a la iglesia. Divide la mente de la gente. Porque la gente se apasiona. Hay que ir a la verdad, a la escritura. Porque si no perdemos el rumbo. Miren lo que sucedió en el verso 18-21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Sabe cuál era la duda que tenían? ¿Será que Baal es Dios o que Dios es Dios? ¿Qué les parece? Eso da risa. Puede darnos un poco de risa. Pero si usted lo lee con calma, lo que da es tristeza. Porque a veces los cristianos queremos justificar cosas que no son de Dios. Y las defendemos. Y esta gente estaban ahora analizando si Baal era Dios o Jehová era el Dios verdadero. Mire qué cosa. Si es verdad que la Biblia tiene razón o no la tiene, la Biblia siempre tiene razón. Siempre tiene la razón. Si no te gusta, entonces hay que sentarse. Hay que analizarse. Si no puedo tener una relación con Dios saludable si la Biblia no me confronta día a día. Tiene que confrontarme, tiene que decirme que hay cosas en mi vida que a Dios no le agradan. No puede ser que todo está bien. En ese sentido, este es un Dios santo, todopoderoso, amoroso, pero santo. Y no hará por ninguna causa, por ninguna causa. Podemos hacer ayuno, oración, arrepentirnos. Por ninguna causa hará por inocente al culpable. Eso es lo que dice este libro. No se muda, no se va a retractar. No va a cambiar, sea quien sea. Salomón, eres hijo de David, el reino se va a dividir en tu mano. David, tú no me hiciste caso. Hiciste tantas cosas, la espada no se apartará de tu casa. No me puedo retractar, yo soy Dios. Dice la palabra, es Dios, no me puedo retractar. No puedo ser infiel conmigo mismo. Dice la Biblia que aunque nosotros permanezcamos infieles, Dios permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Ese es nuestro Dios y es maravilloso que sea así. Es maravilloso porque es justo. Por eso es maravilloso y es bueno que sea así. Pero ahora el pecado daña, divide el pueblo de Dios. Por eso hay que destruirlo. Por eso el pueblo de Dios tiene que vivir en la santidad. Este pueblo ahora estaba, ¿es Dios o no es Dios? ¿Cómo es esto? ¿Le hago caso a la Biblia o hago caso a lo que dicen las redes sociales? ¿Le hago caso a la Biblia o le hago caso a lo que dice la cultura? Caso a la Biblia. Pase lo que pase. Váyase quien se váyase y muérase quien se muera. El compromiso es con Jesucristo, hermano. Si no, usted está de más aquí en esta iglesia. No en esta, en cualquiera. Está de más. Esa es la vida cristiana. Lo otro es un invento. Nosotros seguimos la verdad o estamos fuera. Porque eso es lo que viene, eso es lo que dice Dios. O seguimos a Jesucristo de todo corazón o no lo estamos siguiendo. No podemos engañarnos. Es una relación personal. Por eso tenemos que enseñar a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, porque el mundo lo que le está vendiendo es un engaño. Y si no le enseñamos la verdad, serán destruidos. Y si usted no está convencido de que esa puerta para afuera, nada puede sustituir a Jesús y a este libro, está perdiendo su tiempo. Porque es cuestión de tiempo que sea engañado. Es cuestión de tiempo. Se lo enseño principalmente a mis hijas, que es mi responsabilidad.
enseñarla. Lo otro es asunto de ella. Obedecer o no es problema de ella en relación a Dios, como es problema mío, como es problema suyo. Pero nosotros tenemos que estar sabiendo de qué lado estamos. Si no estamos convencidos de que de la puerta para adentro, en ese sentido, hablando como pueblo de Dios, está todo lo que necesitamos. Y que el mundo no nos puede ofrecer nada para que nosotros perdamos el rumbo y hagamos lo que ellos dicen, con toda su música, con todas sus falsas promesas, con todos sus brillos. Es cuestión de tiempo que seamos engañados. Pero Elías se mantuvo firme. No nos dejemos engañar. El diablo no está jugando. Es más, él nunca ha jugado. Los que han jugado son los cristianos. Los que han jugado son los cristianos. Pero el diablo nunca ha jugado. Va en serio. Siempre va en serio. Cuando tiene la oportunidad de destruir, lo va a hacer. Cuando tiene la oportunidad de matarte, lo va a hacer. Cuando tenga la oportunidad de robarte tu ministerio, robarte tu familia, robarte tu santidad, lo va a hacer. Él no está jugando. Él va en serio. Pero Dios también va en serio. Y Él lo sabe. Él lo sabe que Dios va en serio. Lee el Apocalipsis, no tiene opción. Lo que le espera es el lago de fuego. No tiene opción. Porque sabe que Dios no se va a retractar de eso. Pero entonces quiere hacer que el pueblo, que sus hijos queden mal. Por eso es que o vamos en serio o no vamos. Pero Satanás quiere dividirnos en la mente. Y quiere que pensemos de que el mundo nos puede ofrecer algo. Bueno, si usted cree eso, lo único que puede ofrecer el mundo, ¿qué cosa es? ¿Qué es? Aflicción y pecado. Eso es lo que dijo Jesús. Lo único que puede ofrecer la vida de afuera es aflicción y pecado. Lo demás es engaño. Es cuestión de tiempo. Vanagloria, cosas que se van rápido, cosas que todo, y uno pierde lo más importante. Pierde lo más importante. Y no debemos engañarnos. Y aquí había sido dividido el pueblo. Estaba dividido, no sabía. La segunda enseñanza es que anula la persona de Dios. Es lo otro que hace el pecado, anula la persona de Dios. Fue lo que hizo la serpiente cuando le dijo a Adán y a Eva, Dios dijo que podían comer de todos los árboles. Que no podían comer de todos los árboles. Y Eva le dijo, no. Dijo que no podemos comer de este. Pero la serpiente dijo lo contrario. Eso se llama revisionismo histórico. Cambio de la verdad original. Es como se llama. Pero es lo que el mundo nos ofrece. En todos los sentidos. El matrimonio ya no es matrimonio. La verdad ya no es la verdad. Si tú eres muy recto y defiendes la santidad, eres un extremista, eres un racista. Miren qué cosa. Ese es el engaño del pecado. Ese es el engaño del pecado. Que se reconozcan cosas que no se pueden reconocer. Que la iglesia haga lo que no puede hacer. La iglesia es para todos. El evangelio es para todos los seres humanos. Para todo aquel que cree. Pero los que serán parte de la iglesia son los que han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador y se han arrepentido de sus pecados. Porque la Biblia dice que sin arrepentimiento no hay perdón. Tiene que haber un cambio en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida. Pero una de las cosas que hace es que la persona de Dios sea olvidada, que la persona de Dios se vuelva cero. ¿Cómo fue que este pueblo en el capítulo 18 de Primero del Rey se olvidó de que Dios los había traído desde Egipto hasta aquí? Y ahora estaban diciendo que si era Baal o si era Dios. Que si tenía razón Baal. Me parece que estamos equivocados, caballero. Yo creo que Baal, esos eran los comentarios adentro del pueblo de Dios.
Y otros, ¿cómo que Baal? Sí, Jehová, sí, pero mira lo que Baal hizo. Sí, pero mira, entonces como el ser humano está caído y tiende a ser atraído, es la palabra, a ser atraído por lo que ve, el pueblo entero se fue tras los Baales, tras estos becerros, y habían olvidado a su Dios. ¿Cuántas cosas quiere Satanás de que tú te olvides de tu Dios? Es más, la pregunta para nosotros es, ¿nos estamos olvidando de Dios? Porque cuando Dios no es la prioridad, lo estás olvidando. Cuando Dios no es la prioridad, lo estás olvidando. Yo voy a la iglesia, a veces cuando salgo del país, la gente piensa, ¿no? Puede pensar que un pastor, por ejemplo, va a un lugar y bueno, el domingo, pues, la gente te invita a muchos lados. El domingo es para la iglesia. Y después, vamos donde tú quieras. No, que no se puede, porque no se puede ser extremista. No, no es cuestión de extremismo. Es cuestión de que Dios tiene la prioridad en mi vida. Desde que yo conocí a Jesucristo, el domingo es para la iglesia. Los únicos días que no he estado en la iglesia adorando son los días que cuando era pequeña, que mis hijas estaban ingresadas, tengo que estar en el hospital, y ahí también estoy adorando y obedeciendo a Dios, porque la familia es prioridad. Pero el domingo, la hora del culto, el templo, tiene que ser que esté enfermo, que esté muerto. Pero si Dios no es la prioridad, no es cuestión de religiosidad, es cuestión de prioridad. De que Dios sea la prioridad en nuestra vida. Si por alguna razón no puedo ir, bueno, adoro, en fin, cada cual se acomoda, no es que sea así. Pero lo que les quiero es dar el principio de que muchas cosas vienen a ocupar el lugar de Dios para estorbar la relación con Dios. Y ahí es donde está el peligro. Sea domingo, lunes, martes, miércoles, lo que sea. Pero si usted ha destinado un día para Dios, porque lo que el enemigo quiere es que Dios se haga cero en nuestra vida, que Dios se quede olvidado. ¿Cuántos años pasaron y no hubo nadie que levantara el altar de Dios? Todo el mundo estaba tras los becerros. Finalmente, destruye la obra de Dios. El pecado destruye la obra de Dios. Miren lo que dice el verso 30. El altar fue destruido, que representaba la obra de Dios. En el contexto. Ese altar era el lugar donde se adoraba. Y cuando Elías llegó, estaba derrumbado. Pero mire lo que dice el verso, el 13:5. Que es cuando se había caído. O sea, es la comparación. En el 13:5 destruido y en el 18:30 levantado. Y tiene que ver con la obra de Dios. Eso es lo que hace el pecado. Divide al pueblo de Dios. Anula la persona de Dios. Por eso una iglesia no puede dejar de predicar la Biblia. Nosotros no estamos en eso todavía. Pero cuando uno predica en el extranjero, te dice, no predique tan duro. ¿A qué tú te refieres duro? ¿A qué te refieres? ¿A que no diga lo que la Biblia dice? Pues no voy a predicar a tu iglesia. Y se acabó. Porque yo no puedo comprometer el mensaje. Ni nadie lo puede, no es un caso, no, nadie lo puede comprometer. ¿Cómo va a un profeta de Dios, un pastor que fue llamado a hablar la palabra de Dios, va a decir lo que la Biblia no dice? Y se va, pero eso es lo que sucede afuera. Aquí no estamos en ese contexto, pero sucede muchísimo. Y el enemigo ganando tiempo, hermanos. Anula la persona de Dios y destruye la obra de Dios. Por eso necesitamos ser fieles como el profeta Elías y enfrentar el mal como pueblo de Dios y no olvidar que el pecado debe ser enfrentado para que el pueblo de Dios no pierda el rumbo. No queremos perder el rumbo. Eso significa que debemos permanecer en la verdad. Porque separados de Jesús, nada podemos hacer. Que Dios les bendiga.